Buenas tardes a todos. Quería informarles que a raíz de los acontecimientos sucedidos en la madrugada de hoy en el complejo federal penitenciario de Ezeiza, este ministerio ha tomado algunas decisiones que queremos comunicarles. Además de ratificar el detalle de los hechos que oportunamente hoy al mediodía hiciera el director nacional saliente del Servicio Penitenciario Federal, el doctor Ortel, en cuanto a los detalles de la fuga de 13 internos, 2 de los cuales fueron ya recapturados por las fuerzas federales y provinciales y están a la búsqueda de los 11 restantes para ser recapturados. Más allá de esos detalles, como ustedes saben, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, el doctor Ortel, presentó su renuncia, motivo por el cual anticipamos que íbamos a anunciar su reemplazo, su aceptación y reemplazo en estos momentos. Previo a eso, quería transmitir que se ha decidido establecer una recompensa de 500.000 pesos para las personas que brinden información para dar con el paradero y su detención de cada uno de los 11 que aún permanecen prófugos. Es decir, se ha establecido y se va a hacer público también y se va a resolver judicialmente favorable a partir de mañana la posibilidad de otorgar recompensas por 500.000 pesos por cada uno de los prófugos a cualquier ciudadano argentino que pueda dar información sobre dónde se encuentran para ser detenidos. Por otra parte, si bien ya ha sido desmentido por los medios de comunicación, quiero ratificar que hoy no ha existido ningún tipo de motín en este penal, ni en ningún penal, como tampoco no ha habido en ninguna circunstancia durante el día de hoy ninguna toma de rehenes. Esta información que les brindo por información propia del Servicio Penitenciario, este ministerio, fue ratificada por el fiscal que entiende en la investigación, que es el fiscal de la Cámara Federal de La Plata, con sede en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que es quien interviene en la investigación de los hechos. El juzgado interviniente es el Juzgado Federal número 2, a cargo del doctor Ferreiro Pella. Y finalmente, manifestar que ha sido designado como nuevo director del Servicio Penitenciario Federal el doctor Alejandro Marambio, quien se encuentra en estos momentos viajando desde España hacia la Argentina. El doctor Marambio es abogado, profesor de Derecho Criminal y de Ejecución de la Pena, es experto consultor en cuestiones penitenciarias tanto en Argentina como en España y en Iberoamérica. Desempeñó este cargo de director nacional hasta el año 2011, desde el año 2007, y fue el primer director nacional civil del Servicio Penitenciario Federal, designado por entonces por el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, y fue ratificado en sus funciones oportunamente por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hasta el año 2010. Fue además, en su momento, participó del concurso para juez de ejecución penal, ganando el concurso de juez de ejecución de la pena, pero este cargo no lo asumió para seguir ejerciendo las funciones de director nacional penitenciario por entonces. Posteriormente, en el año 2010, fue ascendido como subsecretario de Políticas Penitenciarias de la Nación. Y en nuestro país, el doctor Marambio es profesor titular, como está en España, con licencia de la Cátedra de Criminología y Ejecución de la Pena. En su gestión como director nacional, logró algo que distingue a Argentina hoy en la región y en Latinoamérica, que es que el Servicio Penitenciario Federal argentino es el único entre todos los países latinoamericanos que no tiene superpoblación carcelaria, y es un logro importante de su gestión que aún se valora mucho en otros países. También impulsó muchísimos programas de reinserción social basados fundamentalmente en el trabajo y la capacitación de los internos. En diciembre del año 2011 fue enviado a España por este ministerio, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
para desempeñarse a pedido del Consejo Iberoamericano de Ministros de Justicia, de la CONJIB, como experto permanente responsable de la línea de reformas penitenciarias en Iberoamérica. Actualmente, en su desempeño como experto en temas penitenciarios en España, además es profesor de Derecho Penitenciario en la Universidad Carlos III de Madrid. Y desde el Consejo de Ministros de Justicia de Iberoamérica ha liderado la cooperación en la reforma del sistema penitenciario de Uruguay, la formación penitenciaria de El Salvador y la implementación de un programa de género en prisión en Honduras, replicando el programa de género que ha sido destacado por Naciones Unidas como un programa modelo en el mundo y que fue tomado del programa de género de Argentina. Actualmente el doctor Marambio lidera el proyecto de la Comisión Europea de Reinserción Social Laboral para los privados de libertad, que se realiza en 14 países de Latinoamérica. Este proyecto que lidera el doctor Marambio se está ejecutando en nuestro país, pero también en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Perú y en el Uruguay. Finalmente decirles que mañana arribará a nuestro país, procedente de Madrid, por la mañana, y a las 11 horas en este mismo lugar mañana asumirá como el nuevo director del Servicio Penitenciario Federal. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta. Sí, claro. Sí, le escucho, sí. Usted mencionó que hubo motín hoy. Y queríamos saber entonces qué fue lo que ocurrió, porque se habla de 3 penitenciarios heridos. ¿Esto es así? La información oficial que dispone el Ministerio y el Servicio Penitenciario, que después fue corroborada absolutamente por el fiscal que interviene en la causa, el fiscal federal de Lomas de Zamora, manifiesta claramente la información que no existió motín en ningún momento del día y tampoco existió toma de rehenes. ¿Hubo algún oficial herido? Sí, a partir de la investigación judicial y de las fuerzas auxiliares de seguridad y del mismo servicio, durante un momento del día hubo que impedir que los internos accedan a la zona en donde se cometió el delito de la fuga. Por lo tanto, hubo que restringir la circulación en el patio del penal, en uno de los patios del módulo 3. Esa restricción a la circulación fue admitida por todos los internos. Estamos hablando de un módulo en donde cada interno está en una celda individual. Fue admitida por todos, excepto por un caso que reaccionó violentamente el interno, y en la reacción violenta un celador quiso, calmarlo y no fue con ningún arma de fuego ni arma blanca, fue con una faja. Lo hirió a la altura de la cintura al suboficial penitenciario, que fue atendido en el hospital mismo de Seiza. Este penal tiene un hospital propio de gran dimensión. Y luego se retiró a ser atendido por su área social en una clínica de Monte Grande. El otro episodio fue que también a raíz de este episodio de limitar la circulación interna en el patio interior a los efectos de que no se pierdan elementos probatorios de la investigación judicial por la fuga, un interno incendió un colchón y inhaló humo, y eso le afectó, le generó una congestión de las vías respiratorias superiores, por lo cual fue también revisado clínicamente y está en buen estado de salud. Es decir, estos dos hechos de ninguna manera configuran el tipo penal de toma de rehenes y tampoco el tipo penal de motín. Ministro. Acá, Ricardo Romero de Telefe Noticias. Más allá de la remoción de distintos agentes penitenciarios que anunció hoy el ex director Ortel y también el anuncio de Marambio como nuevo director del servicio penitenciario, ¿qué cambios se analizan en el sistema de vigilancia, teniendo en cuenta que no es común que haya fugas, mejor dicho, en este tipo de complejos penitenciarios? Bueno, obviamente que estamos ante un complejo penitenciario que está pensado, preparado, construido como un complejo penitenciario de alta seguridad, y que aquí obviamente hay que mejorar la situación de seguridad del complejo. Se está elaborando por los especialistas del mismo servicio y del Ministerio de Justicia un plan de profundización de la seguridad, lo cual no significa de restricción de derechos que tienen los internos. Pero será tarea también del nuevo director nacional, que asumirá mañana, que como ustedes vieron tiene una vastísima experiencia tanto en la función local, tanto en el Poder Judicial, porque también ha integrado el Poder Judicial y ha ganado por concurso
el cargo de juez de ejecución de la pena, como también en el Poder Ejecutivo, y tiene un reconocimiento como uno de los expertos internacionales más importantes, más autorizados a nivel de Iberoamérica. Será su tarea en una función que él conoce y comprende porque la ha desarrollado casi 4 años. Es decir, se va a hacer cargo del Servicio Penitenciario Federal una persona que tiene la ventaja de tener una experiencia concreta, práctica en ejecutar esta tarea, que logró índices importantes para Argentina durante 5 años y que además, bueno, ha podido también profundizar su formación académica, siendo profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y también de desarrollar modelos que mejoran el sistema penitenciario latinoamericano. O sea, es una persona de gran experiencia, con un conocimiento muy detallado de nuestro sistema penitenciario federal. Ministro, ¿qué tal? Lucas Laviana de Radio América. Si ustedes hacen algún tipo de evaluación, porque luego de que se habían fugado estas otras 2 personas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad, usted dijo que iban a ser atendidos en el hospital de Ezeiza. Justamente ocurre esto acá. ¿Relacionan esos hechos? ¿Qué evaluación hacen ustedes? Hipótesis sobre cómo se pudo diseñar y llevar a la práctica una fuga de estas características. En cuanto a los responsables, son múltiples y muchas. Nosotros obviamente tenemos información que se la estamos suministrando al juzgado interviniente, y el juzgado será quien determine los niveles de responsabilidad, tanto internos como externos, si existieran. Además tenemos un gran concepto de la justicia federal en cuestiones penitenciarias por la gran experiencia. Los juzgados federales de Lomas tienen toda una historia, tanto en su personal, desde el juez, los secretarios, los oficiales mayores, toda la línea del juzgado federal, en interrelacionar su labor con la del centro penitenciario. Es decir, tienen muchos años de experiencia, no solamente en proteger los derechos individuales de las personas privadas de libertad que pueden acceder mediante ese habeas corpus y más peticiones al juzgado, que son en gran cantidad, sino además en investigar la comisión de delitos dentro del penal. Es decir, estamos ante juzgados que son especializados en investigar delitos de esta naturaleza, y tenemos absolutamente confianza que el juez, que es un prestigioso juez federal, pueda avanzar en la investigación con el auxilio de las fuerzas federales, obviamente. Ministro, Nuria de Radio Mitre, quería preguntarle, Ortel dijo hoy, antes de presentar su renuncia, decidió separar a 19 personas, habló de complicidades internas y externas por el tiempo que le llevó a estas personas que estaban detenidas a armar todo esto. ¿Usted coincide con eso? ¿Cree que fueron separadas las personas correctas? ¿Qué evaluación hace, digo, por el tiempo que llevó esto? Todavía había polvillo dentro de las celdas, un trabajo minucioso. Sí, yo estuve hoy temprano en el penal de Ezeiza a primera hora de la mañana, pude verificar el estado de la celda, pude verificar cómo estaba construido el túnel que construyeron, el estado de las perforaciones en los alambrados, verificar cómo estaba el sistema de seguridad en esos momentos. Es decir, tengo una visión directa de los hechos. Consideramos de que las responsabilidades que en el hecho lo tiene que determinar el Poder Judicial, que es quien tiene la responsabilidad no solamente de incorporar la información que el Servicio Penitenciario ha colectado en poco tiempo y se la ha brindado, sino también en testimonios que no son del Servicio Penitenciario. Por lo tanto, me parece que es un tema que va a ser profundamente investigado por la justicia, y haremos lo que la justicia decida, ¿no? Digamos, lo que se hace ante un hecho de estas características es rápidamente poner en disponibilidad al personal que haya participado, no digamos en el diseño del hecho ni en la comisión del hecho, sino todo aquel que quizás haya tenido responsabilidades de seguridad para no permitir que personal que pueda haber estado involucrado en el delito pueda ocultar pruebas. Eso es lo que hoy manifestó el doctor Ortel, y bueno, le hemos dado todos los elementos a la justicia para que la justicia pueda avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades. Ministro, Mariana Capaccioli de Radio Nacional, ¿qué se sabe de quiénes son los presos que se escaparon, quiénes son los que fueron recapturados y quiénes siguen prófugos? La información que estamos en condiciones de suministrar es limitada porque hay investigación judicial, secreto sumario, por lo tanto la información que podemos disponer es la propia del servicio y la brindamos en la medida que no interfiera con la investigación penal, ¿cierto? Pero lo que se estima provisoriamente desde el Servicio Penitenciario Federal, que el diseño del plan de fuga fue hecho por 4 internos,
Luego que construyeron el túnel y esos 4 internos lograron evadirse, 9 más que no habían participado del diseño del plan ni tampoco en la construcción del túnel se sumaron en la fuga. Pero son 4, se estima, los ideólogos del plan de fuga. No es un hecho que lo sorprenda al servicio penitenciario, porque los 4 tenían antecedentes de querer fugarse. Se trata de 2 ciudadanos de nacionalidad brasileña, uno de los cuales además tiene una doble nacionalidad brasileña y paraguaya. Registran fugas en Brasil de cárceles brasileñas y registran fugas también en cárceles paraguayas. Intentaron fugarse en otras unidades penitenciarias de Argentina cuando ya fueron detenidos. Por ese motivo se lo derivó a este penal que tiene mayores condiciones de seguridad que otros. Y los otros 2 ideólogos, estimamos, de la fuga son 2 argentinos que cometieron otro tipo de delitos y que también tenían antecedentes de intentos de fuga en muchos lugares del país donde los tuvimos detenidos, especialmente en Neuquén, en el caso de uno, y especialmente en Resistencia de otro. Es decir, eran personas que intentaban permanentemente fugarse, lo habían intentado en muchas oportunidades sin éxitos. Lo habían logrado sí en Brasil y en Paraguay. Bueno, ahora lamentablemente lo han logrado en un penal argentino. Pero bueno, así como a las pocas horas la policía bonaerense logró detener a 2 de los 9 que acompañaron la fuga, tenemos confianza de que puedan ser detenidos en forma progresiva el resto. Ministro, Bueno. ¿qué tal? Buenas tardes. Lucila Entín de América Noticias. De las 19 personas que fueron desplazadas, que hoy se confirmó en conferencia de prensa, ya se sabe, digamos, no cumple más con ese cargo, se sabe si ya tienen sus reemplazos, quiénes van a estar a cargo de esas funciones. Bueno, las 19 son parte de un servicio que tiene 10.000 agentes, es decir, las funciones son rápidamente cubiertas por otras personas, no tienen cargos de relevancia en cuanto a la conducción política del servicio, ¿no? Por lo tanto, excepto 2 casos. Por lo tanto, la cobertura de esas funciones está garantizada por la misma cadena jerárquica del servicio. Será tarea de la justicia y también de toda la información que pueda suministrar el servicio, también la información que obviamente han suministrado que fueron recapturados, ¿no? Las 2 personas fueron recapturadas. Será, digamos, tarea de la justicia determinar la fuga se perpetró no solamente por el intento de los internos de evadirse, sino porque además hubo responsabilidades que no se cumplieron acatadamente. Ministro, buenas tardes. Saida Pedroso, Radio del Plata. Si no lo entendí mal, hoy usted dijo en una de las entrevistas que dio que una de las personas que se fugó era un homicida. Sin intención de estigmatizar y respetando el secreto de sumario, ¿esa identidad se puede conocer? ¿Se puede saber exactamente cuál de los prófugos es? Nosotros hemos preferido no dar la identidad oficialmente porque está bajo investigación judicial, pero bueno, los medios han dado las identidades en forma informal. Tampoco puedo convalidar la información de los medios, pero entre los 11 que están prófugos, obviamente hay multiplicidad de delitos, desde narcotráfico, en el caso de los brasileños, ¿no? Paraguayos, hasta delitos de extorsión y homicidios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bien, acaba de terminar entonces la conferencia de prensa, los anuncios del ministro de Justicia. A ver, le hago un resumen. Recompensa de 500.000 pesos a aquel que dé algún tipo de dato que permita recapturar a 11 delincuentes peligrosísimos que todavía están prófugos. Hubo 13 delincuentes fugados hoy de 6 a la madrugada, 2 fueron recapturados, 11 están todavía en la calle, entre nosotros, en la sociedad. No hubo motín, eso es lo que dijo el ministro Alac, que no hubo motín, que es lo que estábamos charlando antes aquí con Diego Estorto. Técnicamente no es motín, porque para que sea motín, toda una unidad penitenciaria, toda tiene que ser tomada por los delincuentes, y esto no ocurrió. No hubo toma de rehenes. También eso lo confirmó el ministro, no hubo toma de rehenes. Y también el ministro anunció que acaba de designarse al doctor Alejandro Marambio en lugar de Ortel como titular del Servicio Penitenciario Federal. En realidad el doctor Alejandro Marambio vuelve al cargo.
estuvo en ese cargo desde el año 2007 hasta que fuera reemplazado por Ortel. Le cuento brevemente la historia, ¿no? Marambio, Alejandro Marambio, este es el nuevo titular del servicio penitenciario, fue nombrado por Néstor Kirchner y después ratificado por Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento Aníbal Fernández era el jefe de gabinete y allí, para sacar a Marambio, lo denuncian, tuvo que renunciar en definitiva Marambio en aquella oportunidad porque lo acusaron de nombrar a un torturador en Devoto, de impedir el trabajo de ONGs y de no prevenir un motín en Devoto. ¿Quién hacía esa denuncia? El montonero Berbisky. Ortel llegó al cargo apadrinado por el juez de la Corte Zaffaroni y por Nilda Garré. En ese momento Garré le gana la pulseada a Aníbal Fernández y logra poner a Ortel. Bueno, ahora, después de esta vergüenza de Ortel, con la fuga de los 13 detenidos, fugados, la Presidenta de la República vuelve a nombrar a Alejandro Marambio, que me cuentan que en su oportunidad hizo una buena gestión. Lo que pasa que fue bombardeado justamente por la señora Garré y por el periodista montonero Berbisky, Horacio Berbisky en ese momento, que le hicieron la vida imposible para poner al amigo de Zaffaroni, Ortel, en el cargo. Es un hombre muy preparado, Alejandro Marambio, muy, pero muy preparado, tal cual como lo había contado el ministro Alac. Es torto. Es así como lo describiste vos. No sé si la interna...